Propongo que hablemos de una cosa que lo han mencionado un par de ustedes de diferente manera. Aquí el problema es que los subsidios se fueron para ricos, porque en algún momento el debate eso es lo que está periodístico... Claro, yo tengo aquí los requisitos. Eso es como un delito. Ese no es un delito. Eso no es un delito. Aquí tengo los requisitos. Eso es una inclinación ideológica suya que la quiere volver delito. Yo tengo aquí los requisitos mínimos. Yo tengo aquí los requisitos mínimos. A uno no le mínimos. imputan por errores, sino por delitos. Claro. No, usted ha dicho que pudieron haber cometido un error. No. Por El eso. fiscal general no imputa por errores, imputa por delitos. Sí. Pero para que tenga la hagamos absoluta claridad. seguridad, Felipe, que la fiscal Humberto no les va a hacer una imputación Porque por cometieron un error. porque le asignaron unos recursos públicos a través de subsidios a unas de las familias más ricas del sector agropecuario de la costa. Eso no es delito en Colombia y la fiscal no va a incurrir en un tipo de señalamiento de esa naturaleza. Aquí lo que existió es que quienes podían No, pero hay una figura postularse- que es sin el lleno de los requisitos legales. Ese es el punto. Ese es el No, punto. pero además Sin hay el lleno de los otra requisitos cosa. legales es para Ese quién es es, el punto, para porque quién es el el otro subsidio. la otra es la discusión hacia dónde deben orientarse los subsidios, y ahí teníamos un gobierno que Eso es consideró otra que cosa, debía es una discusión de dirigirse agricultura en la hacia que no los estamos grandes empresarios que pueden desarrollar proyectos de infraestructura en el sector agropecuario, Una sin lo discusión cual no vamos a poder filosófica. desarrollar el Política sector, agrícola, etcétera. Pero acabo de señalar un Me caso parece que es que el doctor conocido. Suárez también escribió libros de derecho penal, porque pero- ya digo que de agricultura, pues seguramente derecho penal Pues, hombre, también. el de agricultura es uno de los mejores libros que existen en Colombia, le digo con modestia, Y pero su le quiero ego también es de los hacer, más hacer grandes. una anotación, Lo que he doctor, visto. le quiero hacer una anotación, doctor Nicolás. Yo acabo de decir aquí un hecho muy grave sobre el que usted no puede pasar por encima. Es que aquí se le resucitó a los Dávila un proyecto que se le había negado y eso lo prohibía el programa. Entonces fueron unos Aurelio, funcionarios pero eso fue inducidos con a error. conocimiento de los funcionarios del Ministerio de Agricultura, Pero o si es- fue el ICA No. que no le reportó. ¿Qué pruebas hay al respecto? Que eso es muy Comité interesante. administrativo en el que hacían parte de los funcionarios es el que vuelve a resucitar el proyecto. Pero además hay otra cosa. Y el Tampoco funcionario, estamos hablando- el funcionario el del doctor sector Uribe- público que el asistió al doctor comité Uribe, fue el usted- mismo que Claro, es que el lo doctor rechazó Uribe- en la primera oportunidad. el doctor Uribe en su- Porque es que en su ustedes alegato- conocen cómo es la dinámica del sector público. No, Otras pero es que veces no. va un El doctor Uribe funcionario, en su otras veces alegato va nos quiere otro. hacer ver que era el mensajero, la de los Pintos. No estamos hablando del asesor jurídico del ministerio. No, del viceministro y del secretario del general. secretario general. No estamos hablando de los estamos que hablando estaban de en el la del archivo. sector de desarrollo, no, sí, claro, pero no. además A niveles recordemos, de doctor director Uribe, general. el asesor jurídico, que después salió de asesor jurídico y consultor jurídico del Ministerio del Medio Ambiente en este gobierno, ¿no? Sí, Estoy hablando el del doctor doctor Ortega. Oscar Schrader, ¿sí? Y él es Estamos un tipo hablando decente. No, no sé si sea No, pues yo sí sé, se lo seguramente si tú lo dices es, pero que está incurso en una investigación donde se le imputan unos delitos, eso también es Sí, cierto. también, y yo no lo estoy negando. Y no es un funcionario de bajo rango, y es un hombre con conocimiento jurídico suficiente. Aquí no estamos hablando de gente que ignoraba la ley. Pero sino Aurelio, funcionarios de sí, cuarto rango. pero eso es realidad. Aurelio, ¿qué diferente a decir- evidencias tiene usted para manifestar con cierto tinte de corrupción que el comité administrativo que había rechazado el proyecto de los Dávila lo volvió y lo aceptó por la puerta de atrás? Era el mismo funcionario público, porque si es el mismo funcionario Mismo público comité. debe caer Era todo el el mismo peso de la comité, responsabilidad. era el mismo- y estaba No, sí, prohibido pero el volverlo a comité lo discutir. integran personas. Claro, Entonces tú pero sabes el que hoy comi- va Pedro y mañana va Juan. El comité administrativo estaba presidido por el viceministro siempre. Y aquí tengo los Pero es términos el de mismo referencia viceministro. de No, toda la Aurelio, reglamentación del programa. No puede ser el mismo viceministro porque acuérdense que Pues en algún sería momento terrible que fuera el mismo viceministro viceministro. se convirtió en ministro. Cuando el viceministro se convierte en ministro, entra este viceministro que está bien problemado. Ahora, el viceministro que se convirtió en ministro, repito, que es Él estaba de Fernández, director de ICA, él no estaba viceministro. Claro, no estaba viceministro, era el director del ICA, es correcto. El que está ahorita problemado. Fernández. No, Salazar Era director era del el ICA. viceministro siempre. Era director Fernández era del el ICA. director del Fernández ICA. era el Del No ICA era con el una sola I. Sí, no del Claro, ICA. no era, no era Pero porque sería una alarma que fuera del ICA. No, eso sería... No. Eso ya- Esos premios no pueden ser Ahora, de esa Pero manera. ojo aquí los requisitos y todo lo Pero del mire, programa, si no quieren- vais a que en este caso pase lo mismo que la chuzada, solo que la fiscal no lo haya dicho. Que de golpe, como lo dijo en su momento, la fiscalía Que se quede en el segundo nivel. una maquinaria criminal, una máquina criminal. Es que yo sí me resisto a creer que un fiscal general de la Nación, en este caso la doctora Morales,
impute 22 cargos. No, claro que no. O sea, No. Entonces, que si fue o no fue un funcionario, que si lo cambiaron o no lo cambiaron. Oiga, Felipe, o sea, Felipe, pero es que algo, pero no, ¿por qué fraccionaron? ¿Por qué les dieron la plata? ¿Por qué no ejercieron los controles? estoy de Es que acuerdo con usted. el caso no lo ha mencionado la fiscal, el caso lo menciona Aurelio diciendo que aquí fue un acto de corrupción. Ah, no, yo no lo sé porque no conozco. Porque pero- volvieron a admitirles a los Dávila un proyecto que el comité había rechazado, pero uno dice, ¿pero en el comité quiénes, los mismos o fueron Entre otros otras distintos? cosas creo, y pues llegó todo a decir una barbaridad, pero creo que los Dávila están entre los que devolvieron la plata. No, la que devolvió la plata, la que devolvió la plata. la reina. Sí, Sí, varias de las familias devolvieron la plata. Y han La conciliado, reina devolvió y la han plata devuelto y el novio, ¿no? Sí. Les quiero y se contar quedó- cuál era el comité administrativo. Aquí tengo los nombres. Juan Camilo Salazar, viceministro. Rodolfo Campos Soto, gerente general del INCODER. Javier Romero Mercado, director de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura. Y Jorge Andrés Caro Caprivinsky, representante del ICA en Colombia. Ese era el comité administrativo. No eran funcionarios. Y estos 3 funcionarios que están mencionados están con los cargos imputados. Venga, yo quiero decir una cosa, No es eran que- funcionarios de bajo rango, doctor Uribe. sí, es Le leí los nombres Sí, y le leo sí. las actas y los Ah, pues convenios se y nos todo. acaba el programa. Correcto. Nos lee el libro después. Oiga, lo que Si te yo molesta, quiero ¿qué decir... vamos a hacer? Pero era real. No, está bien. No, yo lo que quiero decir es que lo que no se puede hacer ver aquí, porque siempre cuando discutimos estos temas termina uno o enemigo de la Fiscalía o enemigo de la Corte Suprema o enemigo del Procurador, cuando se termina opinando sobre unos fallos todavía sin conocer o sobre unas imputaciones que no conocemos. Yo estoy dando opiniones sobre lo que creo, de lo que pudo haber sucedido, porque conozco algunas de las personas que están dentro de este proceso y que me parecen gente que es gente decente, que pudieron haber cometido delitos, pues seguramente, porque pues ahí está la fiscal imputándolos por esos delitos. Pero de una u otra manera yo creo que el debate se puede hacer sin que entonces uno quede tachado como un tipo entonces que no le gusta lo que está haciendo la fiscal o como un tipo que desconoce pues las pruebas sobre las cuales ella está tomando decisiones. Si no se puede opinar, pues entonces no habría sentido en hacer un programa de esta naturaleza para mirar lo que ha dicho la fiscalía a través de una imputación de cargos. En el acta 27 del comité administrativo de las personas que componían las personas que he mencionado, se señalaba que micrófono, era Aurelio. inviable el proyecto. En el acta 27. Aquí ¿Y la quiénes tengo. estuvieron ahí, Aurelio? Eso es Juan lo Camilo importante. Salazar, Rodolfo mismos, Campos los Soto, mismos, Javier los Romero mismos. Mercado, Jorge Andrés Caro Los mismos. Caprinsky. Declararon inviable. Aurelio, Y después el proyecto se voy a volvió hacerles una pregunta. ¿Ellos mismos? Esa es la pregunta. Sí, a mí me insiste... Porque es evidente que esa entonces a será mí me una de las insiste- pruebas que aparece en el día de la audiencia. Tengo en una Panorama. comunicación aquí con una fuente y a mí me insiste en que el detalle técnico lo manejaba el ICA. Sí, pero el En comité era el que el aprobaba. que el ministerio ponía la política, Claro. es la definición que yo tengo aquí. Y con seguridad la política no decía, y si pueden fraccionar, déjenlos al administrar. No, eso Sí, pero- fue el ICA el que con incuria, irresponsabilidad, con falta de diligencia, permitió que eso ocurriera y ahora la responsabilidad se va a los funcionarios pero si públicos. el- pero si el- Pero ojo con esto, es que yo quiero ir más allá, es que la forma de contratación... dejó fraccionar Ah, no tengo sin duda. que el Felipe. gobierno se enterara. Bueno, no sé esa No, parte. perdón. Pero Y que el se ICA, enterara el comité pero administrativo. el ICA, si eso era así, formaba parte del contubernio, es Claro, lo que que quiero sí era. decir. Y lo que no puede seguir prosperando en este país es que una manera de establecer un régimen de impunidades es delegando en organismo internacional. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para hacer ese señalamiento. ¿Hace cuánto tenemos ese esperpento? Hace 20 años, Néstor. Con la OCDE, con el Instituto La ONU, Andrés la Bello, OEA, con el ¿no? PNUD, con todas las entidades del Acuérdese, sistema interamericano. universidades Eso no haciendo puede obras. seguir ocurriendo. Entre Pero otras mire- cosas, si la responsabilidad fuera el gobierno y no hubiera ICA, no hubiera organismo de la OEA, pues el debate sería mucho más fácil y no sería sobre quién es responsable, sino sería una única responsabilidad. Aquí delegan responsabilidades y se escudan también en esa delegación. Quiero agregar esto. Una de las causas por las que se declaró inviable el proyecto era no se anexan soportes jurídicos del arrendador del predio beneficiado por el proyecto. ¿Sí? Y sin embargo se rechaza por esos motivos y otros más de carácter técnico. Y este no es de carácter técnico. Y después vuelve y se resucita el proyecto y se aprueba. Lo aprobaron esos funcionarios que no... Ahora, eran el los problema que no es tenían solo los- con ese predio y con ese mencionando un subsidio. solo caso para mostrar por que eso, aquí no se pero trata digo, el problema de no un es de hecho, uno, pues. Aurelio, el problema no es de uno que primero rechazaron y después aprobaron. El Ese es problema uno de es, los sí, el problema es Pero porque vaya- fraccionaron los Vaya uno a contratos. saber, porque no lo sabemos,
si de golpe el corazón de esta investigación está en las relaciones entre el ICA y el Ministerio. Ese puede ser el corazón de la investigación. Bueno, eso no lo sabemos. Seguramente. Vaya uno a saber si lo que está diciendo el doctor Aurelio es realmente el origen de la decisión de la Fiscalía. No lo sabemos. En la audiencia de imputación nos vamos a sorprender seguramente con mucha información que va a aportar la Fiscalía. Es decir, de otra manera no pensaría uno que puedan llegar a los funcionarios sin haber pasado por el ICA. Claro. No podría uno pensarlo desde el punto de vista pero para que los oyentes entiendan, si el operador era el ICA, era el que asignaba los subsidios, era el que administraba el programa, era el que daba el concepto uno dice, técnico. ¿y por qué este vacío? El vacío está dado por el régimen especial que tienen en el pero sistema el ICA no era el que asignaba los subsidios, era el que declaraba viable o inviable los proyectos y aprobaba el comité administrativo que en 3 ocasiones ya le dio. ¿Cuántos subsidios se entregaron en Agroingreso Seguro? Yo le voy a leer en los de riego. Miles. ¿Usted cree que el viceministro de Agricultura va a leer todos los subsidios y los términos de referencia y los formatos que llenaron las personas que solicitaron el tema? Yo creo que no. Pero si eso era parte de su labor, pues lo ha debido hacer. Sí, pero... Sí. Por eso le pasa a los miembros de la Junta Directiva que aprueban créditos en un banco. Por eso le dicen prevaricato por omisión. Aprueban es por lo que le lleva diciendo, por eso pues le la dicen moraleja no acepte usted. Por eso le imputan prevaricato. Gracias a discusión, ¿acaso suscribir un convenio con una entidad como el ICA exonera a quienes lo suscriben, en este caso el Ministerio, de la responsabilidad de garantizar que se ejecute en debida forma? Es decir, yo firmo y me lavo las manos. Yo creo que eso no puede ser. No me acuerdo, no fue usted porque no alcanza a ser tan viejo, pero no me acuerdo de mis profesores que hablaban del ius invigilando. Y peor aún, alegando fines científicos que no eran científicos. Firman y delegan. Es que yo creo que ahí precisamente está el prevaricato por omisión. Voy a hacer una pausa. Es precisamente en su incapacidad para controlar lo que pudo haber. Pero ojo, y alegando fines científicos que no eran científicos. Es que eso no podía manejarse de esa manera. Eso sí usted acaba de decir, Aurelio, que ICA daba el concepto técnico, ¿no? Que es un poco reconocer que el ICA tenía una función técnica. Y el comité administrativo asignado. Voy a hacer una pregunta, una palabra a cada uno. ¿Esto fue un caso de corrupción o este es un caso ideológico de fijación equivocada de políticas, de destinatario de políticas de subsidios? ¿Ante qué? No la deja en el aire para contestar después. Bueno, cuando regresemos, me parece bien. No, porque iba a cambiar de tema. Porque para también hablar del es primo. bueno mirar de golpe qué pasó con algunos de esos recursos y no cogieron para alguna campaña, ¿no? Bueno, veo que el tema no se ha acabado. Una pausa, regresamos, 5 minutos porque de noticias. Muchos empresarios dicen que después los estuvieron llamando a pedirles donaciones. Y las reuniones que hubo después. Ya volvemos. Y los aviones en los que se montaron para las campañas. Ya volvemos, esta es Hora 20.